Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hace ya tiempo quería hacerles un videito como más profundo, hablar un poquito más de mi historia, porque creo que a más de uno le puede resonar, o a más de una le puede resonar y puede inspirarlos, o por lo menos esa es la intención, que por lo menos a una persona le resuene todo lo que voy a comunicar y lo que le voy a confiar sobre mí, sobre mi pasado, porque creo que es importante revisar, es muy importante comunicar, expresar todo lo que, bueno, no siempre todo lo que vivimos, pero sí también esas heridas o esos momentos clave, esos puntos de no retorno en donde uno realmente después se transforma como persona y hoy hacen lo que hoy soy, la verdad. Así que quiero compartirles algo que algunas cosas las conté, algunas otras nunca las conté, o las fui contando como por partes, pero quiero contarles todos los momentos en los que yo siento y creo genuinamente que Dios me salvó. Más allá de lo que yo te vaya a compartir de mi pasado, eh, quiero contarte que el día de hoy yo me encuentro muy bien en todas las áreas de mi vida, porque no quiero que te asustes, porque cuando estaba escribiendo un poco sobre cada cosa de la cual quería hablar, yo digo, uff, es medio pesado, pero quiero que entiendas que gracias a eso, o sea, genuinamente lo agradezco, a pesar de que en ese momento no lo entendía, hoy eso me ayuda a ser quien soy hoy, me ayuda a tener un propósito súper claro, súper firme, me ayuda a amarme muchísimo, a elevar muchísimo mi autoestima, porque si ya trascendí todo lo que te voy a contar en este video, soy capaz de muchas cosas y quiero que sientas lo mismo vos también con tu propia historia. Así que te invito a que puedas hacer un ejercicio que es prestar atención en toda tu historia. ¿Cuáles fueron esos momentos en donde realmente vos te quedaste sin fuerza emocional, físicamente, y que por algún motivo al otro día algo cambió, algo mejoró, a pesar de que tu potencial llegó hasta un límite, después continuó el poder de Dios, su potencial? O algún momento de tu vida en el cual te rendiste y decidiste no controlar más la situación y empezó la situación a mejorar, algo mágico sucedió, algo milagroso sucedió, y hoy te voy a contar mi lista de cosas. Obviamente tengo, a ver, creo que como 8 cosas muy importantes, son puntos clave. Obviamente Dios está en cada uno de los momentos, Dios está viendo lo que nosotros no, así que Dios me salvó muchas más veces que 8 veces en mi vida. Eso yo soy lo tengo muy claro. Más, creo que esto también le puede servir a una persona que tal vez no tiene fe, que tal vez no tiene esperanza, que sienta que no hay ninguna otra salida, y le puede dar un poco, sí, como les digo, esperanza. Porque yo tampoco era muy creyente, juzgaba mucho la iglesia, juzgaba mucho la palabra de Dios, la palabra que está en la Biblia, y hoy la entiendo desde otra perspectiva, la siento desde otra perspectiva, y he vivenciado cosas que les voy a contar que realmente siento que no tienen que ver con mi propio potencial. Obviamente es manifestación mía de mi vida, pero siento que realmente algo superior me ayudó a trascender o a atravesar esos momentos. Por eso siento que realmente Dios me salvó en esos momentos. No quería empezar tan duro, pero justamente ese preciso momento fue como un dominó, o sea, fue la pieza que cayó para que después todas las demás vayan cayendo. Todo esto que te voy a contar más o menos parte desde el 2000, no sé si podría decirte años, pero tal vez desde mis 15, desde mis 15 años hasta hoy.
Mi infancia fue muy buena, no tengo absolutamente nada de qué quejarme, tengo demasiado que agradecer. Fui criada de una forma magnífica, de una forma muy sagrada, llena de valores, llena de acompañamiento, de apoyo, de amor. Siempre se me incentivó a que haga lo que amo, a que sea comprometida con cada cosa que hago, a que sea honesta y a que me esfuerce por las cosas que realmente quiero. Así que por eso es que yo siento que las situaciones más duras empezaron a partir de mis 15 años más o menos, y de ahí empezó todo a caer. Ese primer momento que Dios me salvó fue en medio de un abuso sexual. Para darte contexto y que puedas entender un poco más cómo se empezó a generar esta situación, porque obviamente no pasa de un segundo al otro, obviamente hay un contexto en el que un abuso puede presentarse. En mi caso, estaba en clases de teatro, me sentía muy sola, creo, como en mi vida en ese momento, porque empecé a tener una identidad muy marcada, empecé a tener un carácter muy marcado, creencias muy marcadas que obviamente en el colegio no eran tan bien recibidas, no me llevaba bien con mis compañeras y mis compañeras no les caía bien, y me empecé a sentir muy sola, me empecé a sentir muy como poco aceptada, poco integrada. Obviamente yo eso lo creé en mi vida y estaba haciendo teatro y empecé a juntarme con personas que estaban en mis clases. Y hubo un pequeño como error que yo creo que se creó, y fue que la profesora empezó a mezclar niños con adultos en las clases, y como soy una persona muy comprometida en lo que hago y mi profesora también tenía como un poco esta ética de trabajo o de estudio, y es que realmente estábamos todo el día en el teatro, dormíamos en las butacas, comíamos ahí, entrenábamos y ensayábamos todo el tiempo. Obviamente quienes hacen teatro pueden entenderlo, hay ejercicios de actuación en donde tenés que tener demasiado acceso al cuerpo del otro y realmente a veces la línea es muy fina. Sin embargo, el abuso yo creo que no fue ahí, pero sí que hubieron límites que fueron un poquito pasados, o sea, se traspasó un límite, pero no, el abuso en sí no fue ese, pero fue un entorno que se fue creando. Empecé a juntarme con personas 10 años más grandes que yo tenía 14, 15 años y ellos tenían de 22 a 28 años. Empecé a reunirme con ellos como si fuese una más, a tomar alcohol, a fumar cosas y obviamente empezaron a pasar cosas que una adolescente joven no conoce, o si las conoce no sabe muy bien cómo defenderse. Obviamente mi familia no sabía nada de esto en ese momento, yo tampoco sabía que lo tenía que comunicar. En ese momento no es como ahora, que sabemos que el abuso sexual está mal y sabemos qué es y qué no es un abuso sexual, sabemos qué es consensuar. En ese momento no sabía lo que era eso, mucho menos bajo sustancias. Entonces ahí empecé a tener como ese tipo de contacto con personas más grandes que yo, y una noche se da la situación en donde yo estoy sola con un adulto y empezamos a tomar. Yo lo consideraba mi mejor amigo, mi hermano. Hace años que teníamos esa relación como de hermandad. Siempre nos ponían en todas las obras juntos, siempre todo el tiempo estábamos sentados al lado del otro, nos acompañábamos en nuestros momentos difíciles. Y tenía plena confianza en él, así como mis padres también, sin importar la edad. Es como que en ese momento no era tan fuerte esta conciencia de decir, che, hay un hombre adulto con una niña prácticamente. Pero bueno, se dio la situación y le dije que no miles de veces yo no podía caminar.
de lo alcoholizada que estaba. Entonces él me estaba ayudando a poder caminar y me llevaba a la cama, en donde intentó quitarme la ropa, en donde constantemente yo recuerdo no tener casi ni fuerza en los brazos para detenerlo. Entonces ahí me di cuenta que no podía defenderme en ese momento, a pesar de que estaba diciendo que no. Lo gracioso es que después de varios años yo veo la etiqueta de la bebida que tomaba, de que estábamos tomando en ese momento, y no tenía casi nada de alcohol, así que no estoy muy segura qué pasó. No sé si habrá puesto algo en la bebida o si él fingía que estaba tomando y me tomé la botella entera yo sola de golpe, no sé, pero tenía muy poco alcohol y yo, a pesar de eso, genuinamente no podía caminar y realmente no tenía fuerza en las manos para detener que él estaba intentando quitarme la ropa. Así que justo en ese momento entra una llamada de mi mamá, que me estaba esperando en un lugar, porque yo se supone que iba a estar en ese lugar y yo no estaba ahí. Ya habían pasado muchas horas, en donde estuvimos muchas horas hablando y charlando y tomando. Y yo fui súper temprano a este lugar con esta persona y terminé súper tarde, y gracias a Dios esa llamada llegó. Si esa llamada no hubiese llegado, yo no sé qué hubiese pasado, porque literalmente esa llamada apareció en el momento exacto. Ella no llamó antes y no llamó después, llamó en ese preciso momento. Eso es una salvación. En ese momento, él se pone nervioso y me empieza a dar agua, me empieza a dar un chicle para que me recupere, y empezamos a caminar para ir hacia ese lugar en donde yo se supone que debía estar. Me dejó ahí sola y yo fui con mi mamá. Mi mamá nunca se enteró, o sea, obviamente hasta después de muchos años, ella se enteró y le conté que esta persona había estado conmigo. Bueno, ese fue el primer choque como duro. Pero ¿qué pasa? Yo no me doy cuenta de esto hasta después de 2 años, porque yo me di cuenta que él intentó hablar muchas veces conmigo para que yo me quede callada, y yo evadí siempre esa conversación. Él me decía que se sentía un abuso, que se sentía un tipo de esos, que yo también cometí errores porque yo también había tomado. Conste que igual él tenía 22, 23 años y una botella con ese porcentaje de alcohol que era demasiado bajo jamás podría ser una excusa para hacer algo que sabes que está mal. No me doy cuenta hasta después de 2 años que uno de mis compañeros, ex compañeros de teatro, me menciona que él también había sufrido un caso algo mucho peor con esta misma persona, y quería hacer una denuncia y hablar conmigo para que yo me sume a su denuncia, porque él había escuchado por otros amigos que esta persona me había hecho eso. Yo seguía siendo amiga de él, muy amiga. No sabía que había estado mal. En ese momento sí lo sentí, o sea, obviamente porque me intenté como mover y defender, pero no pude. Pero evadí siempre la conversación y muchas veces me dio mucho pánico cuando él intentaba hablarme y decirme que me quede callada, que no le cuente a nadie. Me daba mucho miedo y yo simplemente le evadía la conversación. Y cuando tengo esta conversación con este ex compañero de teatro que me dijo que había vivido lo mismo y algo peor incluso, ahí es cuando el mundo medio que se me derrumba, porque yo mantuve una vida normal después de que pasó eso, y todos sabían, porque él le había contado a todos que había pasado eso. Hasta incluso él les dijo que yo le decía que no constantemente y que yo no podía casi ni caminar de lo borracha que estaba, pero
nadie hizo nada, nadie me intentó hablar conmigo, nadie me preguntó si estaba bien, nadie se alarmó. Y cuando yo me doy cuenta que había estado mal, a mis 17 años, 16, me doy cuenta que, wow, estuvo mal, se me empiezan como a caer mi círculo social. Empiezo a sentir que me manipulaban todos porque nadie había hecho nada y muchas veces yo les había contado que estaba teniendo ciertos problemas con el tema sexual. Problemas como que realmente me daba mucho miedo, realmente me parecía, me daba asco y nadie hizo nada. A pesar de que yo también los consideraba, no sé, mi mejor amiga estaba ahí y tampoco no pasó nada. Así que ahí se me empieza como a caer un poco el mundo y empiezo a darme cuenta que realmente tengo que denunciar esto que está pasando porque no me había dado cuenta que esta persona no solo había hecho esto con nosotros dos, con mi ex compañero y conmigo, sino que también habían un montón de comentarios en donde él mencionaba mujeres, bueno, nenas de 12 años, de 13 años, él ya teniendo 24, comentarios sexuales, comentarios de que estaba intentando hacer cosas con ellas. Entonces me di cuenta que era muy peligroso, además porque él empezaba a tener un rol de mano derecha con la profesora, así que estaba mucho tiempo a solas con niñas y niños, como profesor de teatro, como estudiante de profesor de teatro, y cosas así. Entonces empecé a sentir muchas alarmas de que tenía que hablar. Lo cuento a mi familia, a mi mamá y a mi papá más que nada, y empiezo a tramitar lo que es, bueno, no tramitar, sino que empiezo un proceso terapéutico con una psicóloga del Polo de la Mujer de acá de Salta Capital, en donde ella trabajaba con muchos casos de abuso sexual. Entonces empiezo a trabajar con ella y empiezo a darme cuenta de muchas cosas, de muchas más cosas que estaban mal, tanto en mi falta de alarmas que tenía en mi cuerpo para no darme cuenta que había muchas cosas más que estaban sucediendo en mi entorno social con esos amigos que estaban tremendamente mal y mi cuerpo no sentía alarmas, era como si estaba todo normalizado. Entonces con mi terapeuta empecé a trabajar el poder ver las situaciones de peligro porque yo no las veía. La segunda vez que Dios me salvó fue incluso en estas cosas. Empiezo a salir, empiezo a sentirme 10 veces más incomprendida de lo que ya me sentía, porque todos mis amigos me dejaron de lado cuando yo empecé a decir lo que había pasado, que ellos ya sabían, pero la verdad es que no querían soltarle la mano a él. Entonces lo apoyaron todos a él sabiendo, y todos me admitían que él tenía un problema, que él estaba enfermo, y nadie me acompañó a mí. Me dejaron sola en ese proceso y eso fue 10 veces más doloroso que incluso el hecho del abuso. Empiezo a salir con una persona también adulta, grande, porque para mí era lo normal también. Eso ahora que lo veo claro, era lo normal que yo con 14, 15, 16, 17 me relacioné con personas de 22, 24, 26 años. Entonces era como que yo ya lo atraía, empezaba a atraer eso y empezaba a llamarlo, a buscarlo. Entonces empiezo a salir con una persona también más grande y yo llegaba con todas estas heridas, con toda esta vulnerabilidad y con esta necesidad de compañía, de atención, de protección. Y contándole a mi psicóloga una de las veces que yo había salido con esta persona, me había dado indicios de que esta persona tenía pareja. Yo no lo había visto, después me enteré y no lo había visto. De hecho me decía como que estaba separándose o una cosa así. Y sin darme cuenta, que yo esto me di cuenta y me lo dijo mi psicóloga mientras yo le contaba cómo había sido esa cita, alrededor de unas 6 veces esta persona me había incitado a tomar y a que vayamos a tomar alcohol. Cuando yo también le decía 1000 veces que no quería eso, que no quería eso, que no quería eso. Pero él constantemente quería que yo tomara alcohol. Ni hablar que nuestro primer beso fue un beso
que él me robó, a pesar de que yo le corría la cara constantemente. Entonces, claramente, yo estaba acostumbrada a que eso fuese una realidad para mí. Por lo tanto, mis alarmas no se prendían, no veía que claramente era un hombre que no respetaba mi decisión, que no respetaba mi criterio, que quería constantemente ponerme en una situación de vulnerabilidad. Hay preguntas que me hizo que me demuestran que es una persona que también tenía, o sea, había muchas posibilidades de que sea un abusador también. Esto lo hablé con mi psicóloga, o sea, obviamente. Y en un punto me lleva a su casa y me insiste para que pase muchas veces. Fue el único momento en el que yo digo no. O sea, mi cuerpo me dijo, no, ni se te ocurra. Y en ese punto yo agradezco porque de verdad en esa calle no había nadie. Esta persona de verdad, hasta el día de hoy, yo lo veo como adulta, es una persona que no es una persona con valores, no es una persona con ética y es muy probable que sea una persona abusadora. En fin, gracias a Dios, mi cuerpo me dijo que no. Y de pura casualidad, yo siento, o si fue una salvación de Dios buenísimo, porque de verdad es que hoy recuerdo eso y digo, Dios, me late el corazón rápido, como salí de ahí ya, salí de ahí ya. La salvación real yo creo que fue el hecho de haber hablado con mi psicóloga sobre esta persona, porque esta persona realmente yo le había contado muchas cosas importantes, él me estaba acompañando a nivel emocional en muchas cosas, pero bueno, no dejaba de ser una persona mucho más grande que yo y no dejaba de yo estar en un lugar demasiado vulnerable a su lado, obviamente, porque yo estaba viviendo un montón de cosas. Y bueno, mi cuerpo genuinamente no presentaba situaciones de alarma o eran demasiado inconscientes tal vez. Esa fue la segunda vez que Dios me salvó. Sí, esa fue la segunda vez. ¿Qué pasa? Empiezo a ver que soy demasiado manipulable a esa edad. Digo, cualquiera, o sea, no puede ser, cualquiera va a hacer lo que se le dé la gana conmigo, porque yo no puedo ver las señales, no puedo ver, además ni siquiera son señales de que, bueno, que no es una persona compatible para mí, no estoy viendo señales de riesgo real que puede correr mi vida, riesgo, mi integridad, mi dignidad, o sea, realmente no sé cómo despertar ese instinto de supervivencia, esas alarmas, realmente yo no las tenía, yo realmente confiaba mucho en las personas, era muy inocente, hacía caso a todo lo que me decían mis amigos. Entonces empiezo a de verdad sentirme demasiado mal como conmigo misma por decir, realmente no me puedo relacionar con nadie porque me van a querer hacer esto o lo otro y yo no voy a saber defenderme, voy a quedar paralizada. Es hasta el día de hoy un miedo que lo he trascendido, pero que obviamente hoy sí existen esas alarmas y son alarmas que ahora las tengo mucho más desarrolladas que una persona que no lo vivió, obviamente. Obviamente que eso yo ya no lo suelto y es como que constantemente estoy muy atenta. Para que yo baje la guardia tienen que pasar muchas cosas con una persona, con un amigo, con una amiga o con una pareja, para que yo realmente pueda confiar, no ciegamente, porque creo que no hay que confiar ciegamente, pero para que yo realmente me pueda sentir verdaderamente en paz y saber que yo estoy protegida, tienen que pasar muchas cosas y tengo que conocer demasiado a una persona. En ese momento empiezo a aprender mucho porque me empecé a encerrar, había dejado teatro, por lo tanto tenía demasiado tiempo libre y necesitaba usar mi energía para algo, así que empiezo a estudiar maquillaje, empiezo a estudiar muchas cosas como ciertos movimientos sociales, empiezo a estudiar mucho sobre el abuso sexual, empiezo a estudiar mucho sobre el machismo, empiezo a estudiar mucho sobre, no sé, como el antirracismo, empiezo a estudiar mucho sobre el veganismo, me hago vegana y ese día, y hasta el día de hoy lo sigo siendo, tengo obviamente cosas distintas que en ese momento, soy una vegana distinta, pero en ese momento
empiezo ese estilo de vida. Y en ese momento cuando empiezo a estudiar todo esto del ecologismo, de movimientos sociales, empiezo a crear un emprendimiento del cual me fue demasiado bien, a mis 16 años más o menos, de productos ecológicos y veganos. Era tanta el compromiso que yo tenía con ese emprendimiento, porque realmente sentía que iba a disminuir el sufrimiento en el mundo, tanto en el ambiente como en los animales. Ofrecía productos veganos y ecológicos, entonces trabajo constantemente. ¿Y qué pasa? Que no solo que no sabía ser vegana, o sea, no sabía comer vegano, sino que me empiezo a saltear las comidas, me empiezo sin darme cuenta, empezar a validarme para que cada vez le vaya mejor a ese negocio. La gente hacía fila para comprar. La gente que está en Salta Capital es muy probable que conozca a Luz del Mundo, y que se hizo como muy conocido en la pandemia. Así que ahí fue que empecé a hacer mucho dinero y a estar demasiado ocupada, a trabajar demasiado, y empiezo a saltearme tanto las comidas que empiezo a tener un déficit de B12 muy alto, y empiezo a rozar un TCA. Yo lo que sentía, que esto lo hablaba también con mi psicóloga en ese momento, es que si yo no hago nada en todo el día, porque no hacía teatro, pero en realidad trabajaba, estaba con redes sociales y vendía por redes sociales, como no hago nada, es como que no merezco comer. Como no hago actividad física, en ese momento no hacía actividad física, ni me movía, ni hacía los ensayos, ni nada, no merecía comer. Entonces me salteaba las comidas y empiezo a tener como un riesgo de tener como una anorexia nerviosa, como que ya no tenía hambre, ya empezaba a estar demasiado demacrada, demasiado cansada, y llegó un momento en donde mi psicóloga me dijo, si esto seguís así la próxima semana, voy a hablar con tus papás porque estás por tener una anorexia nerviosa. De tanto trabajar, de tanto querer tapar ciertas cosas, estás dejando de comer y se te está yendo el hambre, estás a punto de desmayarte en cualquier momento. Así que ahí fue que yo hablé con mi mamá, le dije, tengo que aprender a comer y tengo que ponerme alarmas para comer porque esto estaba siendo muy serio. O sea, literalmente me estaba confundiendo en cosas del negocio, como que un pedido para acá, un pedido para allá, tenía mucha confusión. Así que empiezo a ir a una nutricionista, me pide los análisis de sangre y me dice, wow, yo nunca en mis 20 años de experiencia, esto me dijo ella, vi un déficit de B12 tan alto. Literalmente podía ser que mañana o pasado mañana se te paralice un brazo o una pierna o un dedo o una extremidad en general. Porque la B12 es como que ayuda en eso, a la movilidad y a que la sangre, calculo que circule bien, la verdad no sé, pero ella me dijo eso. Así que Dios me salvó, Dios me salvó, y ahí fue que empecé a conectar mucho más con la comida. Hablé mucho de lo que viví de forma emocional, porque mi nutricionista me dijo que acudían a ella muchas personas con depresión, y que gracias a la alimentación pueden salir de eso y pueden mejorar su química cerebral, su estado de ánimo, y ahí empieza a cambiar todo mucho más, empieza a mejorar mi vida gracias a eso. Después me hice los análisis de sangre, me dice, vas a tener que tomar como 3 pastillas de B12 por día, por 15 días, como para recuperar todo esto. Así que ahí fue que Dios me salvó mis brazos, mis piernas, con 24 horas de anticipación. O sea, la verdad es que yo no puedo creer cómo me puse en esas situaciones a mí misma. Pero bueno, sucedieron, y gracias a eso hoy jamás negocio la alimentación y el ejercicio ni mi estado de ánimo, porque sé que lo son todo. Es la base firme de todo lo que quieras crear a largo plazo. Bueno, empiezo a comer mejor y empiezo a mirar hacia el futuro.
ya estaba en el último año de la secundaria y decido irme a Buenos Aires a estudiar. Todavía era época de COVID, entonces estábamos todos con barbijo y voy al mejor instituto de Argentina para estudiar teatro musical con los mejores. Así que audiciono, quedo y voy. Tenía una roomie que ella tenía a su mamá, que era muy sobreprotectora, pero que nos llevamos bien, todas nos llevamos muy bien. A mi mamá nunca le cerró, ni mi roomie ni su madre, nunca, a pesar de que eran amigas en el pasado. Ella me dice, yo no sé si es la mejor idea, pero bueno, vos decidí por vos misma, no pasa nada, yo te apoyo. Así que así fue. Primera semana de yo estar cursando, me dice la madre de esta chica que no voy a ir a estudiar más. ¿Por qué? Porque puedo contagiarla a su hija, a mi roomie. Así que no vaya a estudiar más, que estudie desde casa cuando yo tenía clases presenciales. Ahí se me cae el mundo, obviamente, porque digo, tanto me esforcé y tanto vengo sufriendo como para disfrutar una semana de lo que más amo hacer en mi vida, y vos me venís a decir lo que se está esforzando mi mamá para poder pagarme todo esto. Yo me pagaba mis clases a través de mi emprendimiento, o sea, era todo mucho esfuerzo como para que esta persona en la primera semana, que yo recién me estaba acomodando en Buenos Aires, me diga esto. Así que ahí empiezo a sentirme muy, muy, muy mal, como con mucho pánico, como que decir, che, loco, todavía no tengo el control de mi vida, ¿entendés? O sea, esta persona, habíamos llegado a un muy buen acuerdo para el alquiler, y si yo no estaba con ella era muy difícil encontrar alquiler en ese momento, o algo seguro para mí, porque seguía siendo un primer año viviendo sola. Entonces era como, dale, loco, por favor, Dios, ayúdame, tirame una buena. Y me pongo a llorar porque empieza a generarse un estado de enojo muy grande esta mujer, que me empieza a gritar, y si no hay algo que a mí me genere más pánico que alguien me grite, no me gusta, me pone muy mal, los sonidos muy fuertes, las confrontaciones en sí a mí me afectan. Yo soy, o era, mucho de evitar las conversaciones incómodas y los problemas, y esto era un verdadero problema porque esta persona me estaba obligando a dejar eso. Así que hubo como 2 momentitos en donde fueron para mí señales. Era tanto el grito que esta persona estaba generando en el departamento y me estaba gritando para que yo deje de estudiar por el tema del COVID, que yo empiezo a llorar y yo digo, no, yo no puedo con esto, o sea, yo de verdad no estoy tan fuerte para tener esta conversación. Me largo a llorar, entro en un ataque de pánico muy heavy y me voy del departamento. Justo mi mamá se había ido, ella me había ayudado a instalarme y justo se había ido ella, así que estaba como yo realmente sola y digo, estas personas, ¿qué quieren hacer con mi vida, digamos? O sea, yo vine a Buenos Aires a estudiar, no vine a estar tirada con un barbijo en la cara. Y empiezo a sentarme como justo antes de las rejas de la puerta del edificio y me pongo a llorar y a decir cómo soluciono esto porque no sé cómo hacerlo. Y pasa una mujer con 2 perritos y me dice, ay, ¿por qué lloras? Y le digo, y le cuento, estoy teniendo problemas, le digo, y señalo ahí arriba, ¿no? Como tipo en mi casa. Bueno, ¿querés que hablemos? Y damos una vuelta. Eran las 11 de la noche, las 10 de la noche, y yo dije sí. Y abro la puerta y me voy con una extraña a caminar y a hablar. Y esa mujer me ayudó a darme cuenta que, claro, eso no podía estar sucediendo. Claramente yo siempre sentía que algo estaba haciendo mal, como que me sentía culpable. Y ella me dijo, no, o sea, vos tenés que marcar tus límites, vos también estás pagando ese departamento, también te estás pagando y estás esforzándote por esta experiencia, o sea, esta persona no puede hacer eso porque le pintó y ya. Entonces esta persona fue sabiduría para mí en ese momento, porque claro, yo ahí digo, che, yo me tengo que poner firme, o sea, también tengo que defenderme. Vieron como que siempre se repite un poco esto de que Dios me estaba diciendo constantemente, defendete, sé firme, y yo no sabía cómo hacerlo.
y siguen repitiéndose como esas cosas, ¿no? Como que justo se presentan cuando estoy sin mis papás, sin mi ayuda, era como que, claro, estaba madurando y Dios me estaba enviando esas situaciones para madurar. Y eso fue un momentito en el que me salvó. Después otro momento en donde como que las cosas habían mejorado en mi departamento, pero yo gracias a que había tanta mala onda, tanta mala vibra, había tanto odio en ese lugar, que yo me pongo a meditar todos los días, a hacer yoga, a escribir. Ahí empiezo a leer sobre un poquito de desarrollo personal, empiezo a escuchar Laín, sus videos de YouTube, y empiezo a meditar a las 6 de la mañana, mirar la puesta del sol. Y en una de esas meditaciones, que a mí nunca antes me había pasado algo así, veo que mi abuelo, que falleció cuando yo tenía 4 añitos, el cual yo era muy cercana, como que siento que se sienta al frente mío, me mira a los ojos, me agarra la mano y me dice: todo va a estar bien. Y automáticamente empiezo a llorar, porque digo: wow, esto es muy fuerte y se siente muy real. Y ahí empecé a tener como más firmeza en, ok, tengo que controlar mi mente y tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, meditando, escribiendo, teniendo criterio propio, sabiendo bien las cosas que merezco y las cosas que no. Nunca más volví a tener un acercamiento así con mi abuelo de esa forma, pero le agradezco que él estuvo en ese momento, así que también fue una salvación de Dios. Ese fue el cuarto o quinto momento que Dios me salvó. 5, el quinto momento, yo ya me mudo sola porque pudimos encontrar otro departamento para yo poder vivir tranquila y estudiar tranquila. Pero aún así de que yo era muy disciplinada con todo, empiezo a mejorar en mi instituto, a ser una buena alumna, a pesar de que había llegado en 0 y todos eran muy buenos, yo era muy mala en todo. Y empiezo a mejorar. Pero aún así empiezo a sentir que algo me faltaba, había un gran vacío dentro de mí, tenía mucha dependencia emocional con las personas, tenía mucho miedo a relacionarme, muchísimo miedo a relacionarme, muchísimo miedo de confiar en un ser humano. Me seguía sintiendo demasiado sola, me sentía demasiado mediocre, me sentía demasiado miserable. Y con mis amigas de ese entonces, que hasta el día de hoy las amo, ahora no tenemos contacto casi, están en otro país, pero no sé, vivimos situaciones muy profundas cada una, nos apoyamos en momentos muy difíciles, y en uno de esos momentos muy difíciles como que cada una tenía su problema interno, ¿no? Entonces como que nos juntábamos y fumábamos marihuana. Fumábamos mucho y ahí fue que empiezo a entrar como a querer conformarme con mi realidad, a ser miserable. Genuinamente, internamente estaba demasiado miserable, mi autoestima era un desastre. Así que un día me levanto a la mañana y digo, qué día de mierda, quiero un faso. Cuando yo me escucho ese pensamiento, yo digo, yo no soy esto, yo no soy esta persona, nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a fumar marihuana, nunca más voy a pensar de esta manera, porque ni siquiera el problema es el hecho, o sea, el hecho de fumar marihuana o de tomar una copa de alcohol o lo que sea, o de fumarse un pucho, sino es el desde dónde vos lo haces. Y yo lo estaba haciendo desde un lugar demasiado miserable y quería evadir mi día, quería evadir mis responsabilidades emocionales con sustancias. Justo en ese momento paso caminando en una plaza de Caballito en donde yo estaba viviendo y veo el libro La voz de tu alma. Y yo ya venía escuchando a Alain en YouTube. Me llamó ese libro, literalmente, así que me lo compré. Creo que fue un par de días después de que yo dije, yo no voy a fumar más, yo no quiero esta realidad para mí. Abro el libro y empiezo a leer un montón de cosas que yo digo, este libro yo no lo quería, lo necesitaba y me llegó en el momento perfecto. Ahí fue que aprendí que
que yo podía crear mi realidad, que yo podía crear y que era posible, que podía, si tenía fe, todo iba a ser posible. Entonces, y que si obviamente tomaba acción y todo, todo iba a ser posible, que incluso podía ser millonaria si quisiera, podía ayudar a los animales si quisiera, si quisiera crear una familia, si quisiera cantar como cantante, como en un show, también podía hacerlo, lanzar mi música. Así que ahí Dios me puso a un mentor al frente que hasta el día de hoy creo que es de los más congruentes que hay en el mercado. Si todavía no lo conoces, estás perdiendo tu tiempo, tenés que conocerlo. Laín habla mucho sobre metafísica. Así que ese fue el quinto momento en donde Dios me salvó, y de hecho es como si Dios me hubiese agarrado y me hubiese puesto en absolutamente otros paradigmas, otros sistemas de creencias, que ahí es donde yo me empiezo a, en vez de estar enfocando mi intensidad en fumar y en quejarme o de creer que nada es posible para mí, con esa misma intensidad me empiezo a obsesionar con el desarrollo personal, tanto que empiezo a leer todos los libros y me los estudio y los empecé a aplicar genuinamente. Y decido con estas amigas que yo tenía en ese momento, que también estábamos teniendo como, che, hay que avanzar, hay que dejar esto que estamos haciendo y hay que pensar más grande, hay que mejorar nuestras vidas. Así que ellas empiezan a tener información sobre irse al extranjero a vivir. Y damos con que Andorra era legal trabajar siendo argentino. Así que yo digo, bueno, yo sentía que con lo de teatro musical yo iba a ser como empleada, artista pero empleada, y como que no iba a tener lo mío propio, sino que iba a estar constantemente haciendo castings y a ver si alguien me elige. Y no me resonaba tanto esa realidad, por lo tanto también dejé el instituto, que me ayudó un montón. O sea, a nivel mentalidad son unos genios. Yo estudié en IAM, pero me ayudó a tener obviamente conocimientos, la mentalidad correcta. Empecé a entrenar muchísimo mis talentos y eso a mí me sirvió para decir, bueno, capaz yo no quiero ser actriz de teatro musical, pero yo quiero ser cantante independiente, o firmar con una disquera y hacer mis propios shows, mi propia música. Entonces dejo el instituto y digo, bueno, yo necesito generar dinero, tengo que generar dinero para hacer mi música, para producir, para hacer videos, para vivir bien, dentro de todo viajar y hacer shows. Así que digo, bueno, me voy al extranjero. En ese momento la situación del país estaba muy difícil. Mi emprendimiento ya no estaba funcionando, el de productos veganos y ecológicos no estaba funcionando tanto, así que me estaba dejando de poder pagar el instituto. Empiezo clases muy como más baratas de danza y empiezo a hacer eso hasta que llegue el momento de irme a Andorra. No quería que este video sea tan extenso y falta un poco de info importante, pero voy a Andorra y estoy como un mes y medio sin conseguir trabajo. Estaba fusilándome los ahorros y en un punto, ya el último momento que me estaba por rendir, mi amiga, que conocí ahí en Andorra en realidad, me dice, hay un puesto vacante en el hotel en el que yo estoy trabajando. Así que empiezo a trabajar ahí y bueno, todo muy bien, normal. Yo muy inexperta en varias cosas, pero aprendo súper rápido y me caían bien todos. Y súper bien, hasta ahí. El problema empieza cuando yo todavía era vegana, o sea, todavía era vegana en ese entonces, y me habían dicho que no había problema, que el que cocinaba para todos en el hotel era el jefe de cocina, que era mi jefe. Entonces yo digo, buenísimo, genial. Yo digo, bueno, obviamente me tendré que adaptar, capaz no siempre hay cosas buenas dentro de todo, pero bueno, capaz una vez por semana puedo ir y comprarme algo al centro, porque estaba en el medio de una montaña y tenía que hacer como 4 horas de viaje para comprarme 2 cosas en el súper. Y obviamente yo no tenía esa disponibilidad porque estaba casi todo el día trabajando. Y bueno, la cosa es que este jefe empieza a acosarme y me da mucha bronca, porque incluso hasta en ese momento no supe marcar mis límites a esa persona, a la persona que se está equivocando.
conmigo y que se está traspasando. Él tenía como 70 años y yo tenía 19. La cosa es que yo empiezo a normalizarlo, decir, bueno, no pasa nada, yo leo y me enfoco en mis pensamientos, no me va a afectar esto. Bueno, la cosa es que también él estaba cocinando, me acuerdo, unos champiñones con verduras para todos que nosotros íbamos a comer. Porque les recuerdo, estábamos en el medio de la nada, así que sí o sí, la gran mayoría de las cosas tenés que comerlas ahí en ese lugar. Y bueno, le digo, bueno, genial, puedo sacar un cucharón de eso que estás, un platito de eso que estás haciendo, y otro, uno para mí y otro para mi amiga, que es esta chica que me había dado la ayuda para conseguir el trabajo, que también es vegetariana. Y me dice, no, porque yo ahora le voy a poner carne. Yo le digo, bueno, pero saco antes y después le pones la carne para que coman ustedes. No. Ponía... A todo esto yo ya había hablado con mi jefe superior y le había dicho lo que había pasado y le había dicho lo que me había pasado con este hombre y le llamó la atención. Entonces me hizo la cruz. Me hizo la cruz y empecé a hacer el punto de él, siendo que yo era como que su mano derecha en la cocina, o sea, era su ayudante de cocina. Entonces dejó de comer cosas dentro de todo nutritivas. Almorzaba té, porque no había otra cosa para mí, era o carne o papa frita. Y bueno, estoy mucho tiempo sin comer y comiendo muy mal. Entonces hacía lo que podía para comer algo bueno, por lo menos en la semana. Me empiezo a debilitar muchísimo a nivel salud, obviamente. Imagínate estuve 6 meses comiendo de esa manera, casi que ni comiendo, pero bueno. Comía mucha papa frita, lechuga, que era por ahí lo que había, a veces no, y tomaba té. Y a veces me compraba, no sé, alguna sopa de verduras o una tortilla de papa con garbanzos que vendían en el súper y comía una vez por semana o 2 veces por semana eso, porque tampoco teníamos mucho espacio en la heladera, era una heladera chiquitita, nosotras vivíamos en el hotel, así que no podía comprar mucha comida tampoco. Y mi jefe no me dejaba guardar mi comida en la heladera de la cocina. Así que es muy difícil todo. Ahí tuve muchos cuestionamientos acerca del veganismo. Digo, bueno, capaz como carne para sobrevivir, pero algo me impedía a mí hacerlo. No podía. Genuinamente no podía. No. Hoy capaz no, hoy no. Pero bueno, hoy estoy un poco más flexible, pero bueno, era un montón. Ni hablar que estaba transitando un duelo migratorio muy fuerte, extrañaba a mi familia. Venía de muchos años de mucho sufrimiento y mucho esfuerzo y lo di todo hasta que, bueno, empiezo a buscar también un trabajito también a nivel digital, empiezo a ganar unos pesitos, unos euritos a nivel digital, trabajando con un trabajo informal. Y llega un momento en donde todos nos empezamos a engripar, porque en Andorra la temporada alta es invierno, cuando nieva, porque hay pistas de esquí. Entonces todos nos empezamos a engripar. Imagínate cómo yo estaba, porque todos comían algo y yo no. Comía muy poco y lo poco que comía era terrible para la salud, como papa frita y un pedazo de lechuga. Y té. Entonces, y no hacía ejercicio, obviamente por excusa propia, porque hacer ejercicio puedes hacerlo. Pero bueno, apenas salía del trabajo me iba a dormir y estaba 14 horas durmiendo hasta que tenía el próximo turno de noche. Claramente estaba muy cansada, estresada, muy angustiada y prácticamente no tenía fuerzas a nivel físico ni mental y estaba obviamente en un ciclo tóxico conmigo misma también, sin saber cómo defenderme de todo esto que estaba viviendo, también con el acoso de mi jefe. Así que yo esto no le contaba a mi familia, se lo conté después de un tiempo también, porque obviamente no quería que se preocupen, yo estando en otro país, sola. Así que empieza a pasar el tiempo y
empiezo como a ahorrar un poquito para comprarme mi teléfono, para comprarme entradas para hacer snowboard, que me di cuenta que es un deporte que amo. Empecé ahí a resurgir un poquito, a leer, a conocer a Nilda Quiraviglio, a conocer un poco más acerca de mi dependencia emocional, que tenía muy fuerte. También tenía muy malos vínculos, incluso en Andorra, que me estaban destruyendo y que yo me estaba destruyendo a través de todos, y toda mi realidad a mí misma me estaba destruyendo constantemente. Así que bueno, me voy de vacaciones un par de días. No, el momento en el que Dios me salvó. Llegó un día en donde empiezo a estar demasiado engripada y estaba llena de medicamentos, o sea, me tomaba una pastilla cada 2 horas porque estaba súper mal a nivel físico, estaba con demasiado vómito. No estoy segura si vomitaba la medicación porque claro, yo no comía prácticamente nada y lo poco que comía era muy malo, así que mi cuerpo literal estaba a punto de morir. Y llego como a las 1 de la mañana a la habitación del hotel en donde yo dormía, después de trabajar. Me acuesto en el piso y me pongo a elongar y empiezo a rezar. Yo me acuerdo que lo único que hice fue mandarle un mensaje a mi mamá y a mi papá, sin contarles ni darles ningún contexto. Les digo, mándame fuerzas a cada uno. Y se me murió el teléfono, así que pobrecitos, no recibieron el contexto en ese momento y después les conté lo que pasó. Me tiré en el piso a elongar porque yo de verdad digo, ¿cómo hago para tener el control de esta situación? O sea, mi cuerpo se está desvaneciendo, mi alma está gritándome, emocionalmente me siento una basura. Por favor, te pido, cuerpo mío, todas las fuerzas que yo te di cuando estaba comiendo bien, toda la proteína que te di, todo lo que te di cuando estaba comiendo bien, utilízalo, utiliza todo lo que estuviste guardando en ese tiempo, utilízalo porque ahora no te lo puedo dar. No te puedo dar esos nutrientes, no te puedo dar lo que necesitas, no puedo darme lo que necesito en este momento. Me duele mucho el estómago, me duele todo, me duele el alma, así que cuerpo, por favor, te lo pido. Mañana me tengo que despertar a las 8 de la mañana, necesito estar con energía, necesito no estar enferma, necesito de verdad despertarme fuerte el día de mañana. Y también obviamente recé a Dios, le digo, Dios, tipo, sálvame vos porque yo no estoy en condiciones de salvarme, o sea. Y al otro día me despierto como si nada, me despierto sin nada, sin ningún síntoma, ni dolor de panza, ni vómito, ni fiebre, nada, súper fuerte. Y eso que no había cenado, no, súper fuerte, con un buen ánimo. Pero les juro que fue demasiado milagroso. Todos seguían engripados y yo ya no. Y yo tenía la certeza, y yo les decía a todos, yo estaba saliendo con alguien que estaba súper engripado después como de un mes. Me dice, no te voy a besar porque te voy a contagiar. Le digo, yo no me voy a enfermar de nuevo, por lo menos en este viaje. No me voy a enfermar, tengo esa certeza que no me voy a contagiar porque ya iban como en la tercera gripe mis compañeros y yo ya había superado la primera y ya nunca más. El caso es que le doy un beso y era tan contagiosa la gripe que todos se estaban contagiando constantemente. Nunca más me vuelvo a enfermar después de esa vez. Me desperté ese día con fuerza, me desperté con buen humor, empecé a tomar ciertas decisiones que empezaron a mejorar mi vida, como hacer este tiempo de snowboard conmigo misma. Me dio justo el dinero para contratar un coach de conexión espiritual. Nunca más me volví a enfermar de esa forma y esa fue la 6ª vez que Dios me salvó. Dios me tuvo que sacar de cada situación. Pero nada, me dio tanta madurez ese viaje. En fin, después de un par de años yo vuelvo a Argentina después de pasar la temporada. Después de un par de años yo ya estaba emprendiendo con mi socia, me puse de novia, me puse en pareja, empecé a convivir con mi pareja, empecé a tener una relación súper tóxica.
que me vuelvo a poner, fíjense, en la misma situación de peligro y de estar en un modo de supervivencia constante y de no saber cómo defenderme a mí misma constantemente, y estaba viviendo lejos de mi familia también, nuevamente, y empiezo a estar sola con desafíos que no sabía cómo enfrentar. La cosa es que empezó a aumentar de peso, se me caía el pelo del estrés, empiezo a comer mal, muy muy mal, empiezo a tener como una adicción a la comida chatarra y no hacía ejercicio tampoco. Estaba trabajando de algo que me gustaba, que era coach para mujeres, y realmente tenía muchos buenos resultados para compartirles. Estaba emprendiendo y me estaba yendo bien, así que estaba como, yo sentía que actuaba con congruencia, pero claro, después de un tiempo me doy cuenta que yo no tenía paz en mi vida y yo constantemente estaba en un estado de supervivencia en donde no sabía cómo mi pareja iba a reaccionar con cada cosa, porque era una persona muy inestable, muy madura. Y yo estaba cargando con el peso de los dos porque él no tenía buenas finanzas y yo en ese momento tenía para cubrir lo justo de los dos, así que imagínense el estrés que es estar pagándole todo a tu pareja cuando vos no tenés para vos tampoco. Así que me la pasaba trabajando para costear los gastos. Él también obviamente se esforzaba muchísimo, y hasta el día de hoy no me debe dinero para nada, pero me costó mucho estar en esa situación durante tanto tiempo. Esa relación a ambos nos deja muy mal, cortamos la relación. Yo decido dejar mi trabajo de ese momento, que era esto de ser coach. Ya no, con mi socia ya no nos entendíamos, así que ese momento fue muy duro para mí porque me quedé sin mejor amiga, me quedé sin socia, me quedé sin mi negocio que había construido con tanto amor, mi comunidad de mujeres, de diosas creadoras. Corto con esta relación que yo pensé que iba a estar para toda la vida y que además yo había apostado constantemente y había dado tanto esfuerzo y había sacrificado tantas cosas por esa persona que digo, en algún momento me lo va a devolver de alguna forma. Él va a crecer como persona y me va a devolver todo lo que yo di. Esa era la sensación que yo tenía en ese momento. Eso no pasó y yo tuve que volver a Salta con mi familia a reconstruir mis bases. Y estuve 4 meses sanando. 4 meses sanando, que yo creo que ahí fue donde Dios más se sentó al lado mío y dijo, ok, revisemos cosa por cosa que estás haciendo mal, porque de verdad estás poniéndote en cada situación de riesgo, de peligro, de hacerte constantemente daño a vos misma todo el tiempo, y tu cuerpo en este momento sí te está avisando las cosas que estás haciendo mal, pero no sabes seguir esa voz. Y ahora ya no soy inocente, pero tenía tanto miedo que no sabía cómo moverme, me paralizaba ante las situaciones muy difíciles para mí. Entonces empezó un proceso de sanación muy heavy, muy heavy, que todos los días iba al gimnasio, de nuevo con mi nutricionista, muy buena alimentación y terapia. Y mucha espiritualidad, hablar con Dios, hablar con mi Dios. Y bueno, uno de los momentos en donde yo siento que Dios me salvó en esa época fue que yo estaba en cero también porque no tenía trabajo, no tenía finanzas, así que estaba muy difícil todo. Y digo, van 4 meses, yo estoy de verdad saliendo adelante como puedo, estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo terapia, estoy hablando conmigo misma, estoy hablando con vos constantemente. Eso me mueve mucho porque fue hace un año, un poco menos, y recuerdo esa sensación de decir, Dios, te lo juro que estoy haciendo lo que me estás pidiendo, pero dame un poco de fe. Y yo digo, ¿por qué me sigo sintiendo tan basura? Tan basura, ¿por qué? Estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer. Y llego y me acuesto como, me siento en el piso a llorar después del gimnasio y decir, Dios, explícame por qué soy tan débil. O sea, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Ya no estoy en esa situación de Andorra en la que estaba en el piso enferma. No estaba enferma, no estaba con gripe, no tenía una persona tóxica a mi lado, no estaba siendo tóxica yo con nadie. ¿Por qué me estoy sintiendo tan basura, entendés? ¿Por qué soy tan débil? Le decía. Y en ese momento veo en
En mi escritorio yo hace un tiempo me había comprado el libro El Curso de Milagros y justo a la altura de mis ojos estaba el libro, sin darme cuenta, y abro el libro y algo me da como una sensación de paz, como que veo el libro y me da una sensación de paz. Abro el libro y decía ejercicios para la debilidad. ¿Qué? O sea que, y empiezo a leer todo lo que decía, no recuerdo muy bien lo que decía, pero decía que está bueno reconocer que como humano tenés partes débiles, pero que dentro tuyo también está el poder de Dios. Por lo tanto, dentro tuyo también hay un poder creador, dentro tuyo hay un poder expansivo, pero está bueno reconocer que tu esfuerzo llega hasta cierto punto. Una cosa así decía. Yo digo, ¿qué? Y ahí empiezan a suceder un montón de cosas muy buenas en mi vida. Voy un viaje hasta el punto que, o sea, yo estaba viviendo una depresión, ¿no? Porque obviamente mi psicóloga también me dijo, si vas a seguir en esta misma situación, ella siempre me pone ultimátums, claramente me van bien. Si vos estás en esta misma situación de depresión, en donde realmente tenés mucha falta de fe hacia la vida y mucho falta de estímulo, o sea, realmente la vida es difícil, o sea, constantemente yo le decía, la vida es difícil. Y me dice, si estás así la semana que viene, yo te voy a tener que medicar con algún depresivo y te voy a tener que llevar te voy a tener que pasar un contacto con un psiquiatra porque tu cerebro se va a acostumbrar a esa falta de felicidad y a esa sensación de que todo es una basura y que no puedes confiar en nadie más y que todo el tiempo te hicieron daño y que realmente no mereces nada. O sea, todos esos pensamientos que yo tenía, como de, no, bueno, yo me voy a esforzar por esto, pero me voy a seguir sintiendo así, voy a esforzarme, voy a conocer a alguien más y me va a ir para el orto, me van a hacer lo que quieran, voy a ser manipulable nuevamente, me van a hacer daño nuevamente. Me dice, si seguís así un mes más, voy a tener que medicarte. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, una semana más. Así que vamos a hacer lo siguiente. Si vos estás yendo 3 veces al gimnasio, vas a ir 5. Si vos no estás haciendo una actividad, un hobby, lo vas a hacer ya mismo. O sea, te vas a inscribir en algo ya. Si estás leyendo un libro por semana, porque yo era lo único que hacía, leía y escribía, vas a leer 2. O sea, vas a hacer cambios, de verdad. Cambios de verdad. Y bueno, empiezo a hacer cambios, mi vida sigue mejorando poquito a poco y voy a Buenos Aires a cantar un evento que me habían invitado y conozco la película Wicked, que me empecé a llorar como nunca había llorado en ese tiempo, porque de verdad yo estaba como en un silencio emocional, en un bloqueo emocional demasiado fuerte, que mi psicóloga decía que era como estrés postraumático. Y me liberé, o sea, vi esa película y digo, te entiendo, o sea, entiendo a la protagonista, y la veo y me doy cuenta que tengo que dar con toda la música, al arte, que tengo que confiar en mí. Empiezo a tener una certeza y una fe en mí misma muy grande que me había enseñado esa película, así que esa fue como, me da gracia porque lo anoté como si fuese la última vez que Dios me salvó, pero la verdad es que no, me salvó más. Pero en ese momento creé mi primer show, conocí a una persona que me acompañó en ese momento a nivel relación de pareja, creé una red de apoyo hermosa, mi relación con mi familia es maravillosa el día de hoy, a nivel trabajo, a nivel financiero estoy muy bien, hice mi primer show ya en el teatro. Me comporté en el escenario como si yo hubiese nacido como para eso, que yo creo que sí, nací para eso. La gente se transformó muchísimo, me dejaron muy buenas reseñas del show. Ahorré, produje mi música, voy produciendo 2 canciones que pronto les voy a hacer conocer. Estoy hace muchos meses en paz, estoy súper fuerte, estoy súper saludable a nivel físico, estoy comiendo bien, tengo una relación conmigo muy hermosa, me respeto muchísimo, me miro al espejo y me encanto,
me hallo muchísimo en mí. Conecté mucho más con la música. Tengo todo lo que quiero y lo que necesito. Tengo muchas cosas que mejorar todavía, pero siento que Dios me dijo que hasta acá. Voy a parar con las lecciones un rato para que disfrutes de este momento y para que te enfoques en crear. Ya basta de sufrir y te enfoques en crear. Así que estoy en ese momento, estoy disfrutando mucho este momento de paz y de creación, de armonía en mi vida, que es una armonía que yo nunca experimenté. Estoy muy muy feliz y gracias por acompañarme hasta acá. Si algo te resonó, si algo te inspiró, genial, buenísimo, tómalo, salí adelante, hay fe, seguramente estés atravesando momentos duros, muy oscuros, pero en algún momento acaba. No lo decidís vos, casi siempre. Yo no siento que decidí yo tener armonía en este momento, siento que todo se empezó a dar para que yo pueda realmente enfocarme. Dejé de autodestruirme con mi realidad y empecé a constantemente construir mi realidad con amor, con paciencia, con muchísima fe, de mano de personas que me aman, que me respetan, que realmente conservan mi paz, me ayudan a volver a mi centro. Así que esos fueron los 8 momentos claves hasta el día de hoy que Dios me salvó. Desde mis 15 años hasta mis 23 añitos que tengo... ¡Ay no! Tengo 22. 22 añitos. Estoy muy feliz con mi proceso. No quiero que sientas pena. No quiero que sientas como... ¡Ay, pobre lo que vivió! No, porque seguramente viviste cosas muy duras también. Y no importa, o sea, lo que importa es lo que vos haces con eso que te pasa y en la persona en que te podés convertir, porque realmente todas esas malas pasadas fueron una oportunidad para confiar, una oportunidad para tomar acción, una oportunidad para mirar hacia adentro, una oportunidad para no quedarte abandonado en el piso, una oportunidad para salir adelante. Así que hermoso, hermosa Dios y diosa creadora, espero que te hayas llevado algo de este momento. Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Te mando un beso enorme y que tengas una excelente semana. Va a venir un video muy 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 importante. Va a ser un poquito más corto, pero va a haber información muy importante de algo muy 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 heavy que vamos a estar haciendo, porque se viene el próximo show, La Noche Más Estrellada 2026, mi show musical, y va a ser en Buenos Aires. Así que si sos de Buenos Aires, espérate a ese video que es muy importante. Así que nada, gracias. Tengas un excelente día.